ángel del Señor anunció a María. En el año 1946, con 26 años, San Juan Pablo II se ordenó sacerdote en la capilla del Palacio Arzobispal de Cracovia e inmediatamente parte para Roma, donde hará su licenciatura en la Pontificia Universidad de Santo Tomás, más conocida como el Angelicum. En sus aulas, el gran Papa conocerá más profundamente la doctrina de Santo Tomás de Aquino y lo tomará como su especial maestro, gracias a la ayuda de Garrigou Lagrange. Su interés por la doctrina de la fe de San Juan de la Cruz lo llevará a internarse en los escritos del Aquinate y a usar de su filosofía y teología en sus posteriores estudios en Polonia y en su magisterio pontificio. Habiendo regresado a Polonia, trabaja como vicario de esta parroquia de San Florián, hoy basílica, y da inicio a su intenso apostolado estudiantil y juvenil. Busca formar a los jóvenes y darle las herramientas necesarias para combatir la ideología marxista. Para eso forma un grupo de estudio de la Suma Teológica, donde enseña a los jóvenes a leer a Santo Tomás. Y a partir del año 1951 se reúne con científicos para hablar sobre la metafísica tomista en relación con el mundo de la física. De este modo ya daba a entender lo que luego diría muy claramente como Papa. La filosofía de Santo Tomás merece estudio atento y aceptación convencida por parte de la juventud de nuestro tiempo, por su espíritu de apertura y de universalismo, características que es difícil encontrar en muchas corrientes del pensamiento contemporáneo. Se trata de la apertura al conjunto de la realidad en todas sus partes y en todas sus dimensiones, sin reducciones o particularismos. Luego, como cardenal, fue miembro fundador y socio número 1 de la Sociedad Internacional Santo Tomás, porque deseaba promover un diálogo profundo entre el pensamiento de Santo Tomás y la cultura de nuestro tiempo, como lo había hecho ya desde sus primeros años de sacerdocio. Buscó esta armonía especialmente durante el tiempo en que escribía su segunda tesis doctoral y daba clases tanto en la Universidad Jagellónica como en la de Lublin. Aquí, en esta famosa habitación, en la calle Canonicha número 21, se recuerda aquel tiempo de intensa actividad intelectual del joven sacerdote Wojtyła, que daría mucho fruto a su debido tiempo. Luego, como Papa, San Juan Pablo II no desperdiciaría oportunidades para hacer valer y recomendar la doctrina de Santo Tomás, revelándose como un gran tomista, especialmente en sus encíclicas, entre las cuales descuellan Fides et Ratio y Veritatis Splendor. Y para mencionar que solo el regreso a Santo Tomás es la respuesta adecuada al principio de inmanencia de la filosofía moderna. Su devoción y estima por Santo Tomás quedó totalmente de manifiesto cuando le dio a su maestro un nuevo nombre, Doctor Humanitatis. Él mismo explica el porqué. Doctor Humanitatis es el nombre que di a Santo Tomás de Aquino, porque siempre estaba dispuesto a acoger los valores de todas las culturas. En las condiciones culturales de nuestro tiempo, parece muy oportuno desarrollar cada vez más esta parte de la doctrina tomista que trata de la humanidad, dado que sus afirmaciones sobre la dignidad de la persona humana y sobre el uso de la razón, perfectamente acorde con la fe, convierten a Santo Tomás en maestro para nuestro tiempo. Que este día de la novena nos ayude a profundizar en el elemento innegociable de nuestro carisma, de seguir a Santo Tomás de Aquino.